Arribamos a la 1:20 y como parte de la diversidad divertida de nuestro programa, pues también nos toca la educación y la información. Por eso vamos a conversar con Alex García, quien es politólogo, acerca de la situación que está viviendo Venezuela y también como parte de una preocupación nuestra, al saber de que aquí hay tantos venezolanos y nosotros tenemos una audiencia también venezolana importante. Adelante, joven. Gratis, ¿no? Gratis, Bueno, ¿no? muchísimas gracias. Hablando de un tema que se ha vuelto increíblemente de interés en la República Dominicana, uno no nota que otros temas de relaciones internacionales y diplomacia estén tan presentes en la República Dominicana, y yo creo que suscita atención por dos razones. Primero, como tú decías, porque tenemos una población importante de venezolanos, pero también por un lazo afectivo, distinto quizás a otros países. La República Dominicana, y no tenemos que irnos tan lejos como Duarte, cercano como los años 90, tenemos una gran relación de dominicanos que fueron a Venezuela, pero también yo creo como unos lazos y unos vínculos afectivos. Nosotros tenemos como un sentimiento especial por los venezolanos. Y bueno, a propósito de lo que preguntabas de la situación política, Venezuela, como sabemos, celebró elecciones el 28 de julio del año pasado, y antes de las elecciones había mucho miedo de la legitimidad de las mismas. Bueno, pues los presagios se volvieron realidad y Nicolás Maduro, si bien es cierto, hay actas y muchas voces que dicen que el candidato Edmundo González Urrutia ganó la mayoría, al final el gobierno venezolano, a través de Maduro, ¿no?, a través de ciertas instancias como el Comité Electoral Nacional, el Consejo Electoral Nacional, declararon a Maduro como ganador. Hubo un periodo de transición, sabemos que se terminaba el día 10 de enero, y durante ese proceso la oposición trató de hacer todo lo posible por asumir el poder, que Edmundo González Urrutia, que muchos países reconocieron como el ganador oficial, asumiera el poder. No se logró, y en estos últimos días, además de que se juramentó Nicolás Maduro en la presidencia, hemos visto un aumento de la represión, ¿no?, con algunos enfrentamientos. Yo creo que en general esto divide, hablando ya quizás en el plano internacional, divide la geopolítica como en tres grupos de países. Unos países que reconocen a Edmundo González Urrutia como el ganador, en este caso Argentina, que dice, bueno, este es el presidente electo y no vamos a reconocer ningún otro presidente. Otros países que al contrario reconocen a Nicolás Maduro, no es la mayoría, pero ahí está por ejemplo Cuba, Nicaragua, Rusia, China, que lo reconocen como ganador, y otros países neutrales hasta cierto punto, como República Dominicana, que si bien es cierto no reconocen el gobierno de Maduro, tampoco reconocen el gobierno de Edmundo. Lo que dicen es, bueno, dado que no hay muchas denuncias de que no hubo transparencia en las elecciones, los gobiernos democráticos decidimos que hasta que no se presenten las actas no lo vamos a reconocer. De facto, el gobierno de Maduro ya se reconoció como internamente como el gobierno legítimo, e internacionalmente nos preparamos para lo que viene después. Muchos países tienen el miedo de que aumente la diáspora. Sabemos que venezolanos fuera de su territorio son cerca de 9 millones, que es un número muy considerable. La segunda migración más grande de nacionales emigrados más grande del mundo, después de Siria. El problema regional que implica, yo creo, como en bloques. Y la gran pregunta es qué hará Trump. Ya tomó Biden algunas medidas, que fue después de las elecciones, aplicó sanciones, y algunos oficiales, por ejemplo, está ofreciendo $25 millones por quien ofrezca información para la captura de Maduro, y a otros que están alrededor unos 15 millones. Pero yo creo que ahí más o menos se entendió el contexto previo. Exacto. Y recientemente, y también así lo indica la producción del programa, en un momento dado se escuchó a Maduro hablando de que de ser necesario tomarían las armas. ¿Qué implicaciones tendría esto para Venezuela y para Latinoamérica? Porque Venezuela no queda del otro lado del mundo, estamos hablando que queda aquí mismo en América. Entonces, ¿qué implicaciones tendría para los países y para el propio Venezuela? Yo creo que es más retórica. Internamente, si es un grupo policial, ellos están divididos como en 4 cuerpos armados, por decirlo así, la policía bolivariana, el ejército y demás. Tienen 4 grupos importantes, ¿no?, armados. También hay otros que le llaman paramilitares, yo no me atrevería a decirlo, pero es lo que comentan. Pero realmente, si uno ve la capacidad armamentística que tenga, no tiene la capacidad de enfrentar una coalición de países. Pensemos, por ejemplo, Brasil, que es uno de los ejércitos más grandes de América, está justo al lado y no permitiría un tipo de acción militar contra otros países. Pensemos en Colombia, que es otro país que, si bien es cierto su número no es enorme, tienen unos entrenamientos precisamente por lo que tienen que enfrentar, la guerrilla, el narcotráfico, que es muy superior a cualquier acción militar que pueda implicar Venezuela, por decir 2 países, ¿no?
porque en general yo creo que también había una coalición de países, pero sí existe un trasfondo. Sabemos que Venezuela está apoyada por algunos países de relevancia, por ejemplo, mundial, que serían China y Rusia, pero también de relevancia continental, como es el caso de Cuba, quizás no tanto Nicaragua. Y sabemos que Cuba tiene una capacidad logística militar bastante importante, pero yo creo que es más una amenaza del uso de la fuerza en el exterior, ¿no? Porque interiormente sí se ha hecho muy efectiva la represión. No, pero eso es un cuento de Maduro. Eso es declaracionismo puro y fantasía. Y verborrea. Como decir que, por ejemplo, voy a invadir a Puerto Rico porque para liberarlo. Al final Maduro sabe perfectamente que Venezuela no es invadible, pero no es por un tema de ejército necesariamente. El ejército más grande de América Latina es el brasileño, claro, sin dudas. Y es el país con más tecnología. De hecho, Brasil tiene una empresa que se llama Embraer, que hace los Super Tucanos, hace aviones de transporte, que ya drones. Claro, en el ámbito internacional compiten con la industria militar, de países más desarrollados. Pero el tema es lo que representa en un contexto de países. Por ejemplo, Colombia, ¿cuántos kilómetros tiene Colombia de Amazonía? Miles de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene el llano venezolano? Toda esa zona inmensas. Entonces, frontera con Colombia, donde está la disidencia de la guerrilla, para que lo entendamos. O sea, en Colombia no hay paz todavía. En Colombia no hay desmovilización completa de las guerrillas. Hay grupos disidentes emergiendo. Entonces, tú tienes Ecuador al rumbo a unas elecciones con un tema serio de un conflicto que tiene Noboa. O sea, que hay un problema en Ecuador. Es frágil la paz social, económica, la estabilidad política del Ecuador. Tú tienes un tema en Bolivia. Hay una guerra declarada con el MAS, con el movimiento de Evo Morales y otras fuerzas políticas. Imagínate tú una invasión de Estados Unidos a Venezuela en un contexto de Perú. Perú es un país súper inestable. Perú. Lo que está ocurriendo en Argentina, claro, por ejemplo. Tú tienes el tema de la presión que en algún momento pondrá Milei independientemente de los resultados que está logrando. Chile también. Entonces, tú no puedes invadir a Venezuela. Los gringos tendrían que pensarlo. Sería un polvorín. Es como tú comenzar a incendiar Suramérica entera. Entonces, ¿qué hace Maduro? Maduro lo sabe. Maduro sabe que de ejército a ejército no puede hacer absolutamente nada. El tema de Cuba tiene un ejército que peleó Angola, que peleó estuvo en 12 conflictos exteriores. Sí. Que le ganó la guerra a Sudáfrica, que tenía detrás a los Estados Unidos, al mundo occidental, la famosa batalla de Cuito Carnavale. Pero hoy el ejército cubano lo que está lleno es prácticamente de chatarras. Sí. Chatarras. En militar no podría, quizás logística, sí. Pero no puede invadir Estados Unidos si Estados Unidos invade Venezuela. Oye bien, lo primero es que va a ser una guerra para siempre. Equivale a un Afganistán, para que estemos claros. Entonces, Maduro sabe lo que está diciendo. Perfectamente un disparate. Porque él sabe que sería un disparate y un absurdo de los Estados Unidos invadir Venezuela. Adelante, hay algunas señor. declaraciones, por ejemplo, un expresidente colombiano acaba de decir hoy que la única forma de sacar a Maduro es a través de una intervención exterior. Uno puede pensar que uno de los llamados hoy acaba de jurarle lealtad, todo el ejército, bueno, los altos mandos del ejército le acaban de jurar lealtad a Maduro, pero yo creo que una de las apuestas que está haciendo la oposición es eso, a lograr, fíjate que la primera declaración que hizo Edmundo como presidente electo, y lo digo entre comillas, ¿no? Porque no ha sido reconocida por el Consejo Interno de Venezuela, es decir, bueno, yo insto a las Fuerzas Armadas a que preparen el escenario para mi toma de posesión. Yo creo que se está jugando a eso, a lograr una debilidad interna, por lo menos de los mandos medios, y que eso permita un proceso de transición o por lo menos de negociación. Tú estás diciendo lo correcto. Y esa sería la no sangrienta. Sí, claro, que es a lo que apostamos. Eso pudiera costar menos muertos. Algo costaría en términos de derramar sangre. Maduro, si sale, es como tú dices. O lo ideal dentro de la crisis, ¿verdad? Si es que hay algo ideal, es que salga por un golpe de Estado, con una negociación previa, con los mandos militares
intermedios y medios que no necesariamente hayan sido parte de la repartición del pastel, que no tengan esas mega fortunas. Entonces, que le digan, mira, lo tuyo está garantizado, Diosdado, fulano, Madurito, hasta los inmaduros que se vayan en paz. Pero si no, la invasión es imposible. Es que tienen mucho que perder. No hay manera. Imagínate tú lo que significa una invasión en Venezuela, con Colombia lleno de guerrillas, narcotráfico, esmeralderos, todo el narcotráfico en Sudamérica metido, la triple frontera, Paraguay, Argentina, Brasil. O sea, es una locura. Y recuerden que al otro lado está la Guyana también. Claro, imagínate el invento de Panamá, del canal de Panamá, que es una invasión. Esa invasión de Panamá contra Noriega fue en un contexto. Claro, un contexto que no es el actual. Fue en un contexto que no es el de hoy. China no era lo que soy. Un mundo unipolar, donde Estados Unidos se podía dar ciertos lujos. Ciertos lujos, correctísimo. Quería preguntarte, en el caso que tú estás hablando de Estados Unidos, ¿hablas desde Biden o viene Trump? Porque tú sabes que es otra situación y Trump siempre ha sido mucho más cercano a Putin. Y tú me decías que los países que lo están apoyando son Cuba, Nicaragua, Rusia y China. Una vez que cambie el presidente, ¿puede cambiar la situación de mirar a Venezuela desde Estados Unidos? Pero el que él ha propuesto como lo que nosotros llamamos canciller, ¿no? Que es el secretario de Estado, es una persona muy anti-Maduro. De hecho, de las cosas que siempre ha dicho de Maduro es que si él tuviera el poder, lo enfrentaría de manera directa. Antes ya él había... Recordemos que con el primer gobierno de Trump hubo un cuasi ahorcamiento del gobierno de Maduro en cuanto a sanciones. Se mantuvo, recuerda que también Venezuela está haciendo, el petróleo venezolano está siendo explotado por varias empresas petroleras norteamericanas, sobre todo Chevron, ¿no? Entonces hubo como más o menos un equilibrio. O sea, se ahorcó lo que se pudo, pero eso hizo que Maduro se acercara a China y a Rusia. Entonces, bueno, hay como un equilibrio. Pero fíjate que una de las cosas, Trump no se ha referido de manera directa a la situación de Venezuela. Yo creo que le tocaría sortear un tipo de sanciones que ya tiene Biden, pero también hay que establecer un canal de diálogo por los intereses que tiene en Venezuela las petroleras, pero también la migración. Una de las principales puntos o focos de emisión de los migrantes venezolanos es a Estados Unidos. Así que yo creo que también habría que llegar a un status quo, más o menos ahí. Gracias a Alex García, politólogo. Pudiéramos seguir hablando eternamente del tema Venezuela, pero Alex va camino a hacerse famoso, ¿verdad? No sé si llegó a tanto, pero bueno. ¿Quién eres tú? Vamos a ver. Háblanos un poquito de ti. De formación, yo no sé si me toca dar el currículum. Entero no, porque a lo mejor es muy largo. Yo soy en general maestro, pero de formación yo soy licenciado en filosofía, licenciado en historia y licenciado en literatura. Mis 4 especialidades ¿Y creciste? son en derechos humanos y mis 5 maestrías en diplomacia. Pero soy doctor en filosofía, lo que realmente hago aquí, doctor en filosofía del derecho. Esa es mi área. Filosofía del derecho. Sí, ¿Y dónde das clases? Bueno, yo doy clase como en 6 lugares, pero en la UNFO, en la Bucamaim, en la Universidad de la Defensa, en la Universidad de la Cancillería y en una universidad internacional. ¿Y qué tiempo tienes tú para la vida? Muchísimo. ¿Seguro? O sea, si me ven en las redes sociales, viaja mucho. Viaja mucho al exterior sí, o al interior del país. Al exterior. Yo tengo 82 países, así que ¿A quién? ¿Cómo? 82 países visitados. O sea, ¿Y bebes? 2 o 3. Bueno, En bebidas vez. blancas. Por ejemplo, leche. Ginebra, vodka y tequila. Cógelo ahí. Yo debe decir jugo de guanábana. Yo le hago un jugo de granadillo. Champola, leche Carnation. Gracias, Alex García, por estar con nosotros. Ya ustedes saben, cuando lo vean por ahí, si lo quieren agradar, es ginebra, vodka y tequila. Sí. Bebidas blancas. Pero recuérdense que hay un whisky blanco, el JB. Sí. A lo mejor le gusta el JB. Da resaca. Nos vamos al cambio de la 1:35. Un saludo a Héctor Luis Mejía, que alguna vez fue colaborador de este programa en temas laborales y en temas jurídicos. Sería el primer regidor de la República Dominicana que pierde el chance de convertirse en influencer para llegar a ser alcalde, que lo ayude. Sí, que se cotizó. Así son. Lo volvió loco esa regiduría. Vámonos.